Hola a todos. En un vídeo anterior introducíamos la ley de Biot-Savart con esta expresión. Decíamos que esta ley era lo que nos permite calcular el campo magnético que crea una carga Q que se está moviendo a una velocidad v a una distancia r en una dirección dada por r unitario, y aparecía una constante. Esto decíamos que es la ley de Biot-Savart, aunque veréis que otros autores le utilizan nombres distintos para esta misma ley. Ahora bien, ¿qué es mu? Mu dijimos que es la permeabilidad magnética del medio. Es decir, el aire tiene una permeabilidad magnética, el agua tiene una, el vacío tiene una, el acero tiene una, etc. Pensad en lo que significa la palabra permeable. Permeable significa que se puede permear. Por ejemplo, un jersey de lana, es permeable al agua. Porque deja pasar el agua. Y un impermeable, algo es impermeable que cuando no deja pasar el agua. Pues aquí, justamente, lo que significa la permeabilidad magnética es si deja o no deja pasar al campo magnético. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa el campo magnético a través de ese medio? Tradicionalmente se han clasificado los distintos tipos de materiales comparándolos con el vacío. El vacío tiene esta permeabilidad magnética, es una constante universal, eso es la permeabilidad magnética del vacío. Es una constante, es universal, está relacionada con la permitividad eléctrica del vacío y con la velocidad de la luz en el vacío. Pero eso ya hablaremos en otra ocasión. De eso hablaremos en otra ocasión distinta. Pues bien, las sustancias, los medios, los podemos dividir en tres tipos. Tradicionalmente se han dividido así: diamagnéticas, cuando la mu del medio, de la sustancia, es más pequeña que la del vacío. Paramagnéticas, cuando son un poco más grandes. Y ferromagnéticas, cuando su permeabilidad magnética es mucho más grande que la del vacío. Eso significa mucho mayor. Esos son los tres casos. Y conocéis sustancias que están en cualquiera de estas categorías. Os rodean y os forman. El oro, por ejemplo, es una sustancia diamagnética, pero el agua también. Son diamagnéticos.
Sustancias paramagnéticas, por ejemplo el aire, que sabéis que es una mezcla de gases, y el aluminio. Son dos ejemplos, hay muchos más. Y dentro de las ferromagnéticas, el prefijo ferro lo dice muy claramente, es el hierro. El cobalto y el níquel son otros ejemplos de sustancias que son ferromagnéticas. Si os fijáis en la fórmula que hemos visto antes, en la ley de Biot-Savart, fijaos lo que significa esto. Si lo comparamos con los tipos de sustancias, tenemos la ley y hemos dicho que hay distintos tipos de sustancias. Tenemos aquí, vamos a expresarlo aquí y con vuestro permiso vamos a borrar esto y vamos a borrar esta parte, no es lo que nos interesa ahora. Ups. Vale, aquí, ahora sí, bien. Bien, fijaos lo que significan estas dos cosas combinadas. Si lo tenemos en cuenta, combinadas significa algo. Significa que cuando la mu del medio es más pequeña que la mu del vacío, la B del medio es más pequeña que la B del vacío. Es decir, una sustancia diamagnética en cierto sentido disminuye el campo magnético B. Y las sustancias que son ferromagnéticas, ¿qué hacen? Hacen que el campo del medio sea mucho mayor que el campo que se crearía en el vacío. Una sustancia ferromagnética aumenta el campo. Es decir, si metéis una sustancia de cada uno de estos tipos, el resultado con el campo magnético es distinto. Ese es el significado que tiene la permeabilidad magnética del medio.